Buenos días a todos y a todas en esta mañana tan especial. De verdad que me da mucho gusto saludarles y poder compartir esta mañana. La palabra de Dios es un privilegio. Antes de iniciar el tema de esta mañana, quisiera que usted ore conmigo. No importa si se queda así sentado, como usted guste, pero que me acompañe en una oración. ¿Está bien? Sí. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas de estar acá reunidos. Yo bendigo a todos mis hermanos y mis hermanas y te pido que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, mientras compartimos este tema. Que seas tú quien hables a tu pueblo y a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que abra su Biblia, quiero preguntarle algo. ¿Alguna vez le han hecho un regalo que no le ha gustado? ¿Le han hecho alguna vez a usted un regalo que no le ha gustado? ¿Que no le ha agradado? Sí, a mí también. Y le voy a contar, en una ocasión teníamos un intercambio de regalos entre los jóvenes. Cuando eso yo estaba más joven y entraba en los jóvenes, todavía entro en los jóvenes. Y hicimos un intercambio, y cuando se llegó diciembre, no recuerdo la fecha, y fue el momento de los intercambios, todos comenzaron a abrir sus regalos como se hace, por orden. Y todos abrían sus regalos, y todos sonreían al abrir los regalos. Todos los regalos hasta ese momento eran buenos regalos, colonias, peluches, y había de todo, ¿verdad? Cuando me tocó el turno a mí, yo vi el regalo mío bien hermoso y yo dije, esto está bueno. Una caja bien grande, y yo comencé a abrir la primera caja, y después de la caja lo que había era periódico, papel periódico, y sigo abriendo y había otra caja y lo que había era periódico, y sigo abriendo y la tercera y lo que había era papel periódico. Al final me encontré algo muy pequeño, no recuerdo si era un popi o algo, y todos los que estábamos ahí se sintieron mal. Y yo también, al ver a los que estaban a mi alrededor, también me comencé a sentir mal. Y yo disimulé todo lo que pude y sonreí, pero nunca nadie me había hecho eso. La verdad es que no me agradó lo que me hicieron. Hoy quiero compartir un tema de dos hombres que trajeron una ofrenda delante de Dios. Una le agradó a Dios y la otra no le agradó. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 4, por favor. Libro de Génesis, capítulo 4. Versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí encontramos una historia interesante, una historia que nos enseña a nosotros muchas cosas. El tema de esta mañana se llama la ofrenda que a Dios le agrada.
la ofrenda que a Dios le agrada. En el versículo 1 que leímos dice que conoció Adán a su mujer Eva. Es decir, Adán tuvo relaciones íntimas con Eva, la cual concibió. Esa palabra concibió quiere decir quedó embarazada, quedó encinta y dio a luz a Caín. Caín significa adquisición, entre otros significados, significa adquisición. En el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Abel significa vanidad. Abel se dedicó a pastorear las ovejas, a criar y pastorear las ovejas, y Caín se dedicó a trabajar la tierra, es decir, a cultivar la tierra. Podemos decir entonces que Caín era un agricultor. En el versículo 3 dice que tiempo después Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Observe, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Recuerde que Caín era agricultor. Nótese que no se da detalles de cómo era la ofrenda. Observe, no se da detalles de cómo era la ofrenda. Solamente que era del producto de su cosecha, nada más. La Biblia no describe la ofrenda, solo dice que él trajo del producto de su cosecha, únicamente. En el versículo 4 dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Otra versión dice, también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Voy a volver a leer esta versión. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Recuerde que el tema se llama la ofrenda que agrada a Dios. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor esta mañana? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso quiere decir, y le gustó a Dios. Le gustó a Dios la ofrenda de Abel. Se contentó Dios con la ofrenda de Abel. Tocó el corazón de Dios la ofrenda de Abel. Eso quiere decir, cuando dice que Jehová, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, le gustó a Dios la ofrenda de Abel. Vean qué interesante lo que encontramos ahí. Yo sé que usted va siguiendo conmigo. Pero no solo la ofrenda, sino a la persona de Abel, lo que había en su corazón. No solamente la ofrenda que Abel le trae, Dios la vio con agrado, sino que también la persona de Abel, él, su corazón, lo que había dentro de su corazón, le gustó a Dios, tocó el corazón de Dios. ¿Cuántos bendecimos al Señor? La ofrenda que a Dios le agrada. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. A Dios no le gustó ni la ofrenda
ni en sí la vida de Caín. A Dios no le gustó ni la ofrenda, ni en sí la vida de Caín. En principio las dos ofrendas parecen buenas. Observe. En principio las dos ofrendas parecen buenas. Caín trae del producto de sus cosechas y Abel trae de sus ovejas. ¿Cuál es la diferencia? Y si usted lo ve así rápidamente, usted dice, ¿pero qué sucede aquí? ¿Por qué Dios sí ve con agrado la ofrenda de Abel y por qué no la de Caín? Si Caín era un agricultor y de lo que podía traer, la ofrenda era de lo que él producía. Y Abel, ¿de qué podía traer la ofrenda? Si él era pastor de ovejas, lo que tenía era ovejas, pues tenía que traer ovejas. En principio usted no ve ninguna diferencia entre las dos ofrendas. Es más, si usted las ve así, sin detalle, las dos son buenas. Por eso yo le preguntaba al principio, ¿alguna vez le han regalado algo que no le ha gustado? ¿Por qué tanto contraste? ¿Por qué una ofrenda le agrada a Dios y la otra no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué una ofrenda sí tiene aprobación de Dios y la otra no? Escuche, la razón principal por la que Dios rechazó la ofrenda de Caín es porque no fue ofrecida con fe ni con excelencia. Voy a repetir esto. La razón principal por la que Dios rechazó la ofrenda de Caín es que no fue ofrecida con fe ni con excelencia. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Estamos hablando bajo el tema la ofrenda que a Dios le agrada. Hebreos 11, 4. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Además que Abel la ofreció con fe a Dios, encontramos también que el escritor de Hebreos dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio. La ofreció con fe y con excelencia. Abel trajo una ofrenda a Dios, no solamente creyendo que Dios es el único Dios verdadero en quien él creía, sino también que dice, yo voy a darle a Dios lo mejor. Y por eso dice que agarró lo más gordo, lo más especial. Pero también hay un detalle, su persona también procuró estar íntegro delante de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? No solo trajo una ofrenda, la mejor que él pudo, con fe y con excelencia, sino que él también se presentó íntegro delante de Dios. Y esta es la diferencia. Hebreos 11:6, ahí mismo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Véalo en el versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y ahí está la diferencia. Caín no se preocupó. Caín dijo, yo voy a llevarle una ofrenda a Dios, nada más.
Y no se preocupó para que fuera la mejor ofrenda, ni tampoco para él presentarse íntegro delante de Dios. Caín dio la ofrenda por salir del paso, por cumplir, como muchos de nosotros. Caín no se preocupó, en cambio Abel dijo, es para mi Dios. Y como es para Dios, además de ser lo mejor, yo también tengo que presentarme limpio delante de Dios. Alabado sea el Señor. Y esa es la diferencia. Aunque las ofrendas parecen en un principio que las dos son buenas y que son iguales, hay una diferencia, y en el capítulo 11 de Hebreos el escritor lo hace ver de esa forma. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? La ofrenda que a Dios le agrada. Es lo mismo. Todavía no hemos entrado a la parte que a mí me gusta. A mí me gusta explicar el pasaje, me gusta que lo veamos un poquito, pero me encanta cuando tiene que ver con nosotros. Porque nosotros no sabemos la Biblia, pero lo que más nos hace falta es práctica de la Biblia, es practicar la palabra de Dios. A Dios le gusta lo mejor, a Dios le gusta la excelencia. Dios es un Dios de excelencia. ¿Cuántos creen eso? A Dios le gusta lo mejor. A Dios no le gusta que nosotros le demos lo último, las obras, si me queda tiempo, si puedo. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta la excelencia, porque Él nos da cosas excelentes a nosotros también. Dios no nos da cosas viejas. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Es decir, que hoy Dios nos ha dado un día nuevo, no es igual que ayer. Hoy Dios tiene nuevas misericordias para nosotros. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que no repite las cosas. Un Dios único y especial. A Dios le gusta lo mejor. A Dios le gusta la excelencia, porque Él es un Dios excelente. Voy a entrar a la parte que a mí me gusta. Hermanos, qué lindo sería que así como Abel, nosotros podamos servir a Dios con fe y con excelencia. Qué lindo sería que todos nosotros que estamos acá podamos servir a Dios con fe y con excelencia. Los que predicamos, los que dirigen los cultos, los que cantan, los músicos, las y los maestros, las servidoras o los servidores, los hermanos de la junta de la iglesia. Qué lindo sería que le demos al Señor lo mejor de lo mejor, que saquemos tiempo para prepararnos, para orar, para estudiar, para ensayar, para tener una intimidad con Dios, que saquemos tiempo para tener una relación íntima con Él. Qué lindo sería, hermanos, que nosotros los que servimos saquemos un tiempo para Dios y decir: Señor, este tiempo es tuyo, únicamente tuyo, exclusivamente tuyo, para darte la gloria a ti, Señor. Quiero que me muestres el camino. Señor, revélate a mí. Qué lindo sería que nosotros los que servimos saquemos un tiempo para Dios. Hermanos, muchas veces debido a que no nos preparamos bien, hasta se improvisa. Y a Dios no le agrada eso. ¿Cómo es posible que nosotros los que servimos, no los que predicamos, por ejemplo, lleguemos y abramos la Biblia y con solo que me guste el pasaje digo: aquí predico? No puede ser, hermanos.
Nosotros tenemos que prepararnos en oración, en estudio de la palabra. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cómo es posible que nosotros no nos preocupemos por tener un tiempo de intimidad con Dios? ¿Cómo va a llegar el grupo de alabanza a ver qué cantamos? A ver qué se nos viene a la mente, corriendo. ¿Cómo es posible? Dios no merece eso. Sería como la ofrenda de Caín. ¿Cómo puede ser que usted y yo dejemos en último lugar a Dios? ¿Cómo puede ser que para otras cosas sí corremos y nos preocupamos? Pero a veces ni para presentarse delante de Dios, ni para venir a la iglesia usted se preocupa. Como es la iglesia, llego tarde. Tan lindo que es llegar desde el principio y poderle decir: Dios, gracias, muévete esta mañana en medio de nosotros. Tan lindo que es llegar temprano y saludar a los hermanos y poderle decir bienvenidos y poder tener una intimidad con el Señor. Mira, hermano, no hay cosa más linda que dedicarle un momento al Señor antes de levantar nuestras manos a Dios. A veces parecemos Caín. Qué bueno sería que, al igual que Abel, cuando ofrendamos o demos los diezmos, lo hagamos con fe y con excelencia. Mire, hermano, ¿y usted cree que eso es insignificante? Que solo es de sacarse el dinero y echarlo a la canasta o al sobre. No, hermanos. A veces pensamos que eso es suficiente. Por eso usted nunca me verá a mí hablando de dinero. Porque para mí igual es el que diezma 100 colones como el que diezmara 1.000.000 de colones. Porque yo he entendido que es a Dios quien tenemos que agradarle. Y hermanos, ¿cuántas veces usted dice: ay, mira, para que Dios vea voy a dar el diezmo? Mira, a Dios no le interesa la cantidad que nosotros demos. A Dios le interesa lo que hay en el corazón. Y muchas personas creen que con eso se justifican. Que si yo doy la ofrenda, ya, yo me siento mejor. Y la persona de nosotros. ¿Y cómo estamos delante de Dios nosotros? ¿Cómo estamos delante del Señor? Es cierto que la obra necesita el dinero aquí en la tierra. Es cierto que la obra de Dios necesita. Pero es a Dios quien tenemos que agradarle. Y se lo digo con base bíblica. Jesús estaba sentado. Los ricos llegaban y echaban de lo que les sobraba rollos de billetes. Pero llegó una viuda pobre y echó 2 moneditas, y el Señor dijo: esa viuda echó más que esos ricos, porque Dios ve el corazón. Qué lindo sería, hermanos, que cuando usted dé los diezmos y las ofrendas, lo hagamos con fe y con excelencia. Que no solo su ofrenda, hermanos, que su corazón venga limpio delante de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, usted y yo nos presentamos, teniendo un problema con alguien, y vamos y depositamos el diezmo y las ofrendas? Deberíamos ir a arreglar el problema primero y después decirle perdón al Señor. Y después ir a dar los diezmos y las ofrendas, para que la ofrenda no sea como la de Caín. Que Dios sea glorificado. La ofrenda que a Dios le agrada se llama el tema. Yo creo que Dios nos habla en esta mañana, y el primero que me habla es a mí. Qué lindo sería que, al igual que Abel, las y los que limpiamos el templo y los que chapean la zona verde, lo hagamos lo mejor que podamos, como para el Señor. Y aunque parece insignificante, hermanos, yo debo decirle que cuando usted viene aquí a hacer el aseo del templo, es para que ustedes, los santos, los hijos de Dios, los lavados con la sangre de Jesús, vengan a alabar y adorar el nombre del Señor.
Y si bien es cierto, Dios no habita en templos hechos de manos humanas, pero aquí se mueve el Señor. Y donde está Dios hay orden. Y qué lindo es cuando usted dice, yo voy a hacer el aseo, no por agradarle al pastor ni para que me vean. Yo voy a hacerlo porque quiero servir a Dios. Y al servir a los hermanos, usted les sirve a Dios. Amén. Qué lindo es hacerlo con fe y no pasar el trapo ahí, a ver, por salir e irme rápido. Señor, que mientras estamos aquí, gracias porque me da las fuerzas. Gracias porque puedo servir a mis hermanos. Gracias, Señor, porque mientras estoy aquí, tú me bendices. Si hay algo lindo es servir a las personas, porque al servir a las personas usted le sirve a Dios. Que viva Cristo por siempre. Hay gente que se queja hasta por hacer el aseo y otros no se involucran. Hermanos, es una devoción servirle al Señor, no importa en lo que sea. Qué bueno sería que toda la iglesia, cuando adoremos y alabemos al Señor, lo hagamos con fe y con excelencia, que le demos a Dios lo mejor. Hoy usted no le va a traer a Dios producto de la tierra como trajo Caín. Lo puede traer para bendecir a los hermanos, pero ya Dios no pide eso. Tampoco una oveja bien gorda. La ofrenda que nosotros le damos a Dios es de alabanza y adoración, fruto de labios que confiesen su nombre. Y a veces no nos hemos percatado de eso. Qué lindo sería que nosotros vengamos y le digamos, Señor, hoy te voy a dar mi mejor adoración. Hoy te voy a dar mi mejor alabanza. Y eso no es gritar nada más. Es lindo gritar, a mí me gusta. Grito de júbilo. Y por eso mi garganta está así, porque anoche yo canté y hoy llegué a cantarle a Dios y se me había olvidado que tenía que predicar. Hermanos, qué lindo es presentarse a Dios íntegro, con manos santas delante de Dios. Dale alabanza y adoración, pero de verdad, de adentro. ¿Cómo nos estamos presentando delante del Señor? Qué lindo sería que vengamos aquí, y no solo aquí, en su casa, donde esté, y le demos adoración a Dios con fe y con excelencia. No solamente cantado o hablado dándole lo mejor a Dios, sino mi persona, su condición delante de Dios, su corazón. Lo contrario de la excelencia es la mediocridad. Escuche esto, lo contrario de la excelencia es la mediocridad. Y a Dios no le agradan los mediocres. Muchas veces nos presentamos ante Dios en pecado. Yo sé que en esta parte no voy a escuchar ningún amén. Nos presentamos ante Dios en pecado, viviendo en pecado. Y llegamos y hasta levantamos las manos, somos sinvergüenzas. Y nos presentamos a Dios en pecado, como si a Dios no le importara, como si fuera cantar, hermanos, cualquiera canta, pero hacerlo de verdad con integridad es lo que más cuesta. Y nos presentamos a Dios en pecado. Y usted dice, ay, es que yo soy muy limpio. No, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado.
Y se lo compruebo. ¿Cuánta gente dura en unión libre y no quiere dar el paso solo porque sencillamente no quiere, pudiendo agradarle a Dios? Y viene y adora a Dios así, hermano. Hay que arreglar la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay que arreglar la vida delante de Dios. Y el que está en unión libre, que se case, que dé el paso. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? De esto es lo que está hablando aquí la Biblia. Muchas veces nos presentamos ante Dios en pecado, en desobediencia, con odios, con rencores, con orgullo, viviendo en la carne, que por cierto en la lección del sábado hablamos de la carne, del curso de liberación, ¿verdad, Esteban? Hablamos el tema era la carne y el mundo, dos enemigos del cristiano o del ser humano. Hermanos, ¿cuántas veces hemos servido a Dios en la carne? A ver, los que cantamos, ¿cuántas veces hemos ministrado en la carne? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos predicado en la carne? Porque sabemos, porque tenemos estudio, porque conocemos el bosquejo. Un pastor me confesó y me dijo: Eduardo, prediqué 10 años. 10 años le prediqué a mi iglesia en la carne. Prediqué porque sabía, porque había estudiado, porque sabía cómo hacer un bosquejo de un sermón, pero prediqué en la carne 10 años. ¿Cuántas veces nos presentamos delante de Dios viviendo una vida desordenada? Hermanos que tienen problemas con otro y antes de irlo a arreglar, vienen, oiga, y se postran aquí. Y Dios está dispuesto a perdonarnos, obviamente, pero usted debe irle a pedir perdón a su hermano. ¿O no es así? Así es, hermano. Tenemos que irle a pedir perdón al hermano. Y luego venimos a presentarnos delante de Dios. Entonces, ¿sabe qué sucede cuando usted va y pide perdón a la persona ofendida y le pide perdón a Dios? Entonces Dios va a aceptar su ofrenda. Entonces ahora dígale lo que quiera, porque va a ser la ofrenda como la que dio Abel, con fe y con excelencia. Claro que a Dios le gusta que nosotros le sirvamos. Pero ¿cómo estamos delante del Señor? Nosotros, su persona, su corazón. ¿Cómo estamos delante del Señor? Repito esto. Muchas veces nos presentamos ante Dios en pecado, en desobediencia, con odios, con rencores, con orgullo, viviendo en la carne. Y así queremos que Dios nos escuche, nos conteste y nos vea. Eso se llama mediocridad. Y a Dios no le agradan los mediocres. Dios no acepta los mediocres. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, si en esta mañana tenemos que pedirle perdón a Dios, hagámoslo hoy. Seamos valientes, reconozcamos. Yo reconozco, y antes de venir a hablarles a ustedes, yo he reconocido delante del Señor que muchas veces yo he caminado en la carne. Y yo le he dicho: Señor, pero no quiero seguir en esto. Ya no quiero ser el mismo Eduardo. Yo no quiero vivir siendo lo mismo, Señor, como cumpliendo nada más. Yo quiero darte verdadera adoración. Yo solo no quiero, porque hermanos, a veces uno cree que el ser pastor y el servir a la obra de Dios es suficiente. Y el Dios de la obra, y a Dios
Está bien, yo le he dicho al Señor, yo he tratado de hacerlo con excelencia, yo he tratado de entregarme en la obra, pero ¿saben qué? ¿Y Dios? ¿Y el dueño de la obra? ¿Dónde está Dios? ¿Qué lugar ocupa en mi corazón? Yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero presentarme más con una vida mediocre delante de Dios. Yo quiero llegar íntegro delante del Señor. Yo quiero ser como Abel. No solo traerle a Dios una ofrenda la mejor, sino mi vida, lo mejor bien presentada delante de Él. Viviendo en integridad. Diciéndole, Señor, ayúdame por favor. Saca de mí lo que tienes que quitar. Arranca de mí el pecado. Quiero vivir en el Espíritu. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero caminar en el Espíritu de Dios. A Dios le agradó Abel y su ofrenda, porque Abel le dio a Dios lo mejor de lo mejor. No solo lo material, sino también su corazón. Pregunto en esta mañana y voy aterrizando. ¿Cuántos quieren darle hoy una ofrenda a Dios que le agrade? ¿Cuántos quieren darle hoy a Dios una ofrenda que le agrade? ¿Cuántos quisieran a partir de hoy servir a Dios con fe y con excelencia? Yo quiero hacerlo. ¿Cuántos vamos a alabar y adorar a Dios con fe y con excelencia? Dios está aquí en esta mañana. Y quiero pedirle que se ponga sobre sus pies, por favor. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y es la persona más importante. El Espíritu Santo está en este lugar y es la persona más santa del universo. El Espíritu Santo está en este lugar y es el Dios verdadero. El único Dios verdadero. El Espíritu Santo está en este lugar y está hablándonos en esta mañana. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Y cuando yo hablo de presentarnos delante del Señor, no es solo en el templo, es en la casa, es en el trabajo, es donde estemos. Qué lindo es que cuando usted y yo levantemos nuestras manos a Dios, Dios reciba esa ofrenda. Oh, que en esta mañana, Espíritu de Dios, toca nuestros corazones. Y si hay pecado en nosotros, por favor, Señor, quítalo. Hoy nos arrepentimos delante de ti. Dígale, hermano, a Dios, sea sincero y sincera. Hoy me arrepiento delante de ti porque muchas veces me he presentado con mi vida en pecado delante de ti, viviendo en la carne. Hoy te pido perdón porque muchas veces, Señor, no he sido íntegro o íntegra delante de ti. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de mis pecados. Purifícame, Señor. Purifícame, Señor. Vamos, mi hermano, dígale a Dios. Ahí puede decírselo en voz baja, puede decírselo con su corazón. Dios lo entiende. Dios conoce tu corazón esta mañana.